Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y quiero traer un tema hoy a su vida titulado La intercesión del Espíritu en nuestra debilidad. De hecho, si vamos a la epístola, a los Romanos capítulo 8, verso 26, vemos como Pablo nos introduce en una verdad profunda y consoladora acerca del rol del Espíritu Santo en la vida nuestra como creyentes. Dice la palabra de Dios, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando vemos este versículo, vemos que es un bálsamo para nuestras vidas, para nuestra alma. ¿Por qué razón? Porque es un bálsamo tremendo en los momentos de debilidad, en los momentos de angustia. Muchas veces cuando nos sentimos incapaces de acercarnos a Dios como quisiéramos, este versículo verdaderamente es un descanso para nosotros. De hecho, en la primera parte de este versículo encontramos una declaración poderosa sobre nuestra debilidad humana. De hecho, Pablo no dice que algunos son débiles o que nuestra debilidad es solo ocasional. Más bien, Pablo nos está recordando que somos por naturaleza seres débiles. Y este reconocimiento, hermano, de nuestra debilidad, tenemos que entender que no es un signo de derrotismo. ¿Por qué razón? Porque más que de ser un signo de derrotismo, es un acto de humildad. Es una llamada a reconocer nuestra total dependencia de Dios. Por eso, no importa cuán fuerte intentemos ser en nuestra vida cristiana, tenemos que comprender que hay momentos en los que nos sentimos sobrepasados por nuestras propias limitaciones físicas, emocionales de la vida diaria. De hecho, tenemos que entender también y darnos cuenta que una de las manifestaciones más claras de nuestra debilidad es nuestra incapacidad para orar correctamente. Cuando atravesamos dificultades, pérdidas o situaciones que nos sobrepasan, es común sentir que no sabemos cómo pedirle a Dios, no sabemos cómo llegar y postrarnos ante Él, y tal vez nos ponemos a ahora cómo yo digo esto, qué le voy a pedir, de qué manera le voy a decir al Señor. Y a veces el dolor, hermano, es tan grande que las palabras no nos alcanzan, no sabemos cómo hablar. Y otras veces, hermano, también nuestra mente está llena de dudas, llenas de confusión, llenas de desánimo, y esto es lo que nos impide expresar adecuadamente nuestras necesidades. Sin embargo, lo que la palabra nos dice aquí y nos enseña es que aun cuando no sabemos cómo orar como conviene, dice la Escritura que el Espíritu Santo no nos deja en esa situación de parálisis. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él interviene de una manera indescriptible y poderosa. ¿Entiendes? Qué bueno es el Padre, ¿verdad? Qué bueno es ver la intercesión del Espíritu en la vida del creyente. Y es aquí donde entra la segunda parte de este versículo, que nos habla de la obra intercesora del Espíritu. Cuando dice el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos que ver que la intercesión del Espíritu no es una simple ayuda en nuestras oraciones, sino que es una obra profunda que va más allá de nuestras palabras. Ahora, el Espíritu Santo, ¿sabes qué, hermano? El Espíritu Santo no solo lleva nuestras necesidades ante Dios, sino que intercede por nosotros de manera perfecta. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce a fondo la voluntad de Dios para nosotros. Es decir, que mientras nosotros oramos de forma limitada y parcial, el Espíritu ora con una comprensión perfecta del plan divino. Por eso es importante resaltar
que cuando el Espíritu intercede lo hace con gemidos indecibles. Y este término no se debe entender, para que quede claro, no se debe entender de una manera literal, sino como una expresión de la profundidad de la intercesión del Espíritu. Es decir, que va más allá de lo que nosotros podemos comprender y expresar. De hecho, la palabra en el original es con palabras inexpresables. En otras palabras, es una intercesión sumamente profunda, ¿entiendes? Es decir, es una intercesión que va más allá de lo que nosotros podemos comprender, de lo que tú y yo podemos expresar. Es decir, que este gemido no es un lamento vacío, sino que es un clamor lleno de compasión, de poder y de esperanza. ¿Por qué? Porque es la manifestación de la unión perfecta entre el Espíritu y el creyente, quien aunque está débil, quien es débil, hermano, es sostenido por aquel que intercede de forma perfecta. Ahora, hermano, tenemos que entender que esta realidad nos lleva a una reflexión crucial. ¿Y cuál es? Que no estamos solos en nuestra vida de oración, sino que la obra del Espíritu Santo no se limita a ayudarnos a entender la voluntad de Dios, sino que nos lleva a una comunión más profunda con Él. En los momentos en que nuestra capacidad de orar se ve eclipsada por el dolor o la confusión, o tal vez porque no entendemos, no sabemos cómo orar. Ahora, tenemos que entender que tú y yo podemos descansar en la certeza de que el Espíritu está trabajando en nosotros, llevando nuestras súplicas ante el Padre de una manera que nosotros no podemos hacer. Y esto nos recuerda que nuestra oración no depende de nuestra habilidad para articular las palabras correctas, sino de la acción soberana de Dios en nuestras vidas. Por eso, el consuelo que encontramos en Romanos 8:26 no es solo el hecho de que el Espíritu intercede por nosotros, sino que también que lo hace de una manera eficaz. Por eso, cuando el Espíritu intercede por nosotros, lo hace con la autoridad y el poder de lo que Él es, Dios mismo. Y esto significa que nuestras oraciones, aunque imperfectas y limitadas, no son en vano. Quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo en su perfección las presenta ante el Padre de manera que cumplen su propósito. Y esto nos llena ¿de qué? ¿De qué nos tiene que llenar esto? Nos llena de esperanza, porque sabemos que incluso cuando no entendemos lo que necesitamos o no sabemos cómo pedirlo, Dios ya está orando en nuestra vida, llevándonos hacia el cumplimiento de su perfecta voluntad. Cuando vemos este contexto, ¿sabes qué? Y vemos la oración, ¿en qué se convierte entonces? ¿En qué se convierte la oración entonces? En un acto de total dependencia y confianza en la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque ya no vamos a necesitar estar siempre seguros de cómo orar, ni tener las palabras perfectas. Por eso, ¿y qué es lo que necesitamos? Es estar dispuestos a rendirnos a Dios, confiando en que Él en su gracia nos ayuda en nuestra debilidad. Y la oración, hermano, es un medio de gracia, no porque nosotros seamos capaces de hacerla perfectamente, sino porque el Espíritu la perfecciona en nosotros. Y esta verdad tiene implicaciones profundas. ¿Por qué razón? Porque en nuestra vida diaria esta verdad tiene implicaciones sumamente muy profundas. ¿En qué aspecto? Que cuando enfrentamos momentos de desesperación, momentos de dolor, momentos de incertidumbre, tú y yo no debemos caer en la tentación de pensar que nuestras faltas de palabras o de que no sabemos cómo vamos a pedir, que esa falta de palabras nos aleja de Dios. Al contrario,
lo que tenemos que tener en mente es que en esos momentos, cuando más tú y yo podemos experimentar la cercanía de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu intercede por nosotros, ayudándonos a cumplir el propósito de ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso la invitación aquí es clara. ¿Cuál es la invitación? Que en nuestra debilidad debemos acercarnos con humildad, reconociendo que no estamos solos, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros está continuamente intercediendo por nosotros ante el Padre. Y esto, hermanos, es una invitación a orar con confianza, sabiendo que nuestras oraciones, aunque imperfectas, son tomadas y perfeccionadas por el Espíritu. Que conoce la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por esa razón tenemos que entender que al final de todo, este texto de Romanos 8:26 nos recuerda que la vida cristiana no es una vida de autosuficiencia, sino una vida de total dependencia del Señor. Por esa razón, en nuestras oraciones, en nuestras luchas y en cada momento de debilidad, podemos descansar en la obra intercesora del Espíritu Santo, que nos ayuda a acercarnos a Dios con la certeza de que Él escucha y responde según la perfecta voluntad de Él. Que Dios les continúe bendiciendo.